Bueno, vamos a empezar ya. Bienvenidos a todos a la sala del almirante del Reactor Náutico. Es un honor para nosotros poder dar la bienvenida tanto a Melanie como a Leandro. Y nada, vamos a empezar con la presentación que estoy muy ilusionada. Bueno, hoy tenemos con nosotros, como acabo de decir, a Melanie Garzón Sousa, que nos presenta la segunda novela. Ahora me ayudas a ver si lo pronuncio bien. Bainbreaker. Bueno, de su trilogía Dominadores de Alma, que se ha publicado con la editorial Alentia. ¿No? Okay. A su lado le acompaña Leandro Pinto, que también es conocido como el Disparadaleta. Ya nos explica luego el correo. Vale. Y que además ya ha publicado 4 libros con las editoriales Mercurio y Babilón, ¿no? Perfecto. Pues nada, voy a hablar un poquito de Melanie para que la conozcamos, bueno, los que no la conocemos, por ejemplo yo, perdón, y todos los demás aquí conmigo. Melanie Garzón Sousa, nacida en Gran Canaria en 1980 y pico, ¿no? 88. Desde pequeña se aficionó por la lectura, el dibujo y la escritura. Razón por la que se tituló en Ilustración y Gráfica Publicitaria en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria. Su pasión por estas artes le llevó a publicar en el año 2012 su primer trabajo como guionista del cómic Good Night Mark, ¿no? De la editorial Editores de Tebeos, y ahora finalmente también su primera novela. En enero de 2013 presentó su primera novela Hades, Ángeles de Padecedores, primera de una trilogía en el gabinete literario de Las Palmas. Melanie tiene el don de transmitir valores, es una cosa muy importante, a los jóvenes de manera entretenida. Sus libros, dejando al margen la temática fantástica, hablan de cosas tan mundanas y a la vez importantes, como es la amistad, la lucha por lo que uno cree, la superación y la lealtad. Melanie cala en la mente de los adolescentes y les enseña que es importante ser fiel a uno mismo y luchar por lo que se quiere. En una época como en la que estamos carentes de referentes sólidos y con total ausencia de valores, hace una labor social acercando a los chicos a la lectura e intentando que se entretengan, pero también a la vez que aprendan. Pues me queda solo invitarles a aplaudir a Melanie conmigo. Y antes de seguir la palabra, Melanie, vamos a ver un book trailer, ¿no? De la novela para acercarnos un poquito a tu última obra. Vamos. Nací en una época en la que el poder se erguía tras majestuosos castillos de piedra. Crecí creyendo que la tierra terminaba allá donde mi vista distinguía el horizonte. Mis ojos han contemplado descubrimientos de nuevos mundos, cruentas casas de brujas, pandemias que han azotado a la humanidad y cientos de guerras que parecían no tener fin. He vivido durante lustros, décadas y siglos. Tengo 647 años. Y ante la pregunta, ¿qué sé que me vais a hacer ahora mismo? Sí, lo soy. Soy una dominadora de almas. Voy a contar
lo que ha sido mi experiencia como lector, tanto de Ben Breaker como de Ares, que es la anterior novela de la saga. Y más allá de que a lo mejor no puedo dar una opinión muy erudita al respecto, porque no me manejo mucho ni como lector ni como autor en el género juvenil, sí puedo dar una opinión como lector y como persona que me he sentido cautivada tanto por la temática como por el estilo y el desarrollo de la novela. Sería ocioso intentar defender la novela desde este púlpito, porque es una novela que se defiende sola, y la mejor manera de defenderla es invitándoles a que la lean y a que disfruten de ella como tuve oportunidad de hacer. Sí, es verdad que son muchísimas las virtudes que Melanie ofrece como autora, empezando por la seriedad con la que trabaja, la naturalidad con la que plasma sus ideas en el papel, y también la ambición que tiene. Es algo que ya apuntaba maneras de forma muy clara en la primera novela, y Ben Breaker viene a ser una especie de consolidación a todo lo bueno que había mostrado en la primera entrega y al desarrollo de un estilo que sigue creciendo novela tras novela, y que uno nota cómo se desenvuelve y cómo adquiere cada vez más confianza. Para mí era todo un desafío enfrentarme a la novela, porque suele suceder en las sagas que uno siempre está con el miedo de me decepcionará un poco más que la primera parte, será mejor que la primera parte, tendrá un creciendo en lo que es la trama, y la verdad es que se adentra en un terreno peligroso, porque añade un buen puñado de personajes que no estaban en la anterior entrega y logra conjugarlos muy bien, tanto con la ambientación como con el desarrollo de la historia, y sobre todo logra algo que es muy complicado, y yo que soy del oficio también lo puedo decir, y que a mí me cuesta mucho, que es la convivencia y la forma en la que los personajes interactúan. Sobre todo cuando son personajes de tanta entidad como los que estamos planteando, como los que salían en la primera novela y como los que se han agregado. Es complicado hablar de los personajes porque son gente con sentimientos, con valores, con un pasado de distintos sitios geográficos, todos reunidos en un solo hábitat, y que tienen que convivir con unos poderes que a veces no pueden controlar. Y a pesar de que eso les convierte en privilegiados, en cierta manera hay pasajes en la novela en los que uno se da cuenta de que los personajes son esclavos de sus poderes y que padecen por ello. A mí me recuerda un poco un paralelismo algo cercano a los X-Men, que es más o menos dentro de la cultura popular a la que más se puede acercar, que son mutaciones que conviven con ello y que a lo mejor logran la forma de emplearla en algún bien, y que a lo mejor también les obstaculiza a la hora de desarrollar sus sentimientos, sus experiencias de vida y demás. Melanie maneja muy bien el vocabulario. Se nota que la trama está muy consolidada. Uno al leer la novela se da cuenta de que está leyendo algo sólido, algo que no está escrito al tuntún, sino que está muy bien planeado, muy bien estructurado y sobre todo muy bien corregido. Nota que hay un trabajo de pulido bastante importante. Uno puede notar en el desarrollo de la trama y en cómo va avanzando por los párrafos y en la forma en la que intercala los diálogos, que esto es muy importante, cómo se ha trabajado la novela. Es una novela que está muy trabajada, igual que la primera. Y como saga ofrece muchas oportunidades de emocionar al lector. Esta particularmente tiene más cotas de emoción que la primera, sobre todo porque empiezan a eclosionar sentimientos y se consolidan relaciones entre los personajes. Un valor muy grande que tiene la novela es el microuniverso, que era microuniverso en la primera novela, pero que en esta segunda pasa a ser un macrouniverso. Se expanden muchas ramas de lo que era la trama de la primera novela a la segunda, y está tratado con mucha naturalidad, con elementos propios de la fantasía, pero que resultan cercanos y que la hacen asequible a casi cualquier tipo de lector. En lo que retórica se conoce como la Industria, está plasmada en momentos geniales y ha logrado crear un universo con sus propias normas, con sus propias reglas, y llevarlo al lector de manera fehaciente y de manera muy convincente. La novela se disfruta, no tiene pasajes aburridos, y además tiene tanta entidad los personajes que muchas veces los diálogos no requieren una asignación. O sea, con solo leer el diálogo uno ya se da cuenta de cuál es el personaje que está hablando, sin que el autor tenga que aclarar quién es el que lo está diciendo. Voy a intentar no extenderme mucho, siempre lo prometo y nunca lo logro, porque al final empiezo a hablar y no termino. En parte porque no quiero aburrirles y en parte porque me da linda totalmente y quiero que sea ella la que hable. Entonces yo le quería preguntar algunas cosas, como por ejemplo,
el tema de las ilustraciones, porque tanto una novela como la otra no serían lo mismo sin las ilustraciones, sin el componente visual que tiene y que sabemos que ella maneja muy bien por su vertiente de ilustradora también. Entonces, yo quería preguntarle qué importancia cree que tienen las ilustraciones en la novela, y que me hable un poco de quienes han colaborado. Como la mayoría de los que se han leído Hades, la primera versión que salió editada no estaba ilustrada. Sin embargo, al final decidí ilustrar Daybreaker y tuve la opción de ilustrar finalmente Hades. Decidí que fuesen ilustradas porque todo aquel que se leía Hades decía, es una novela muy visual. Para ser una novela redonda le faltan ilustraciones. Las ilustraciones serían como la guinda a una novela que parece que más que leerte una novela estuviese disfrutando de un cómic. Por eso finalmente me decidí a ilustrar Daybreaker. La verdad es que escoger ilustraciones a la hora de finalizar el libro es complicado. En el caso de Daybreaker, la ilustradora se llama Ana Jiménez, que es una chica sevillana que no solo hizo las ilustraciones interiores, sino que además es la ilustradora de la portada. Y ustedes me tenían que ver a mí en mi casa tomando un montón de notas, haciendo un montón de bocetos, decidiendo ilustraciones importantes, pero que a la par, típico, todo el mundo que coge el libro sabe que está ilustrado, lo abre a mirar las ilustraciones. Pues tenía que pensármelo muy bien para escoger momentos que no fuesen del todo spoiler o, ¿cómo decirlo?, que no te desvelasen ningún dato importante de la novela. Para mí la ilustración siempre ha sido muy importante, y no solo en el tema de los libros, sino, como la mayoría sabe, está la existencia del webcómic. Para mí el webcómic ha sido fundamental, porque no solo me ha ayudado a darme mucho más a conocer, incluso en Sudamérica, donde me he dado cuenta que los seguidores de Sudamérica suelen ser bastante, tengo muchos menos, pero suelen ser mucho más entusiastas que me suelen mostrar aquí, sino que además me ha permitido mostrar detalles de los personajes que, claro, dentro de una novela no puedo contarlo todo. Así que totalmente considero que la trilogía Dominadores de Almas, para estar completa, le faltan los dibujos. Y ahora por fin los tiene. Sí, bueno, yo dentro de lo que fue mi experiencia como lectora de novela, es cierto que a pesar de que no estoy nada acostumbrado a leer libros con ilustraciones, es cierto que es una forma de apuntalar todo lo que se está contando, porque aparte están muy bien colocadas, ¿no?, las ilustraciones, aparte que son magníficas. Y sí es cierto que hay que tener cuidado con conocer el libro, porque puede haber alguna pista de por dónde va la trama. En cuanto a esta, hay que decir que, sin caer en tópicos ni a lo mejor en salidas fáciles, lo que Melanie logra con esta novela es que nos sintamos muy cercanos a los personajes, ¿no?, porque aquí se empiezan a revelar también cosas de su pasado, experiencias anteriores al tiempo presente de la narración, y eso hace que podamos hasta tocar el alma de estos personajes que resultan, como digo, muy familiares, porque sufren dramas que más o menos todos hemos sufrido, y resulta admirable la forma en la que se conectan y en la que se relacionan entre ellos. Yo te quería preguntar también el tema de la saga, que yo no estoy nada acostumbrado a trabajar con sagas, si es más fácil o es más difícil, o si te sientes que clava un poco de los personajes, se clava de la trama, como que si te cuesta a lo mejor lograr algún método expresivo fuera de lo que es el personaje, o si te desenvuelves igual de fácil o con la misma naturalidad con la que está escrita la novela. La verdad es que he escrito libros autoconclusivos y Hades, bueno, Dominadores de Almas, la primera trilogía que escribo. La diferencia reside en ser capaz de hilar todos los pequeños detalles que conectan unas novelas a otras. Yo, por ejemplo, antes de publicar Hades, ya tenía escrita Daybreaker y la tercera parte de Bane la tenía bastante avanzada. Es difícil, sobre todo porque quieres mantener el nivel. Es muy complicado personalmente querer dar lo mejor de uno mismo. Todo aquel que escribe sabe que con todas las novelas se intenta dar el 100%. Pues cuando escribes una trilogía, si en la primera
tercera, que tienes que buscar el final perfecto con el que aquel que se la lea se quede conforme, eso es complicadísimo. Yo ya escribí Bane, de hecho Bane está escrita desde enero, y a día de hoy, que ya ha pasado más de medio año, sigo sin estar conforme con el final. Yo me he pasado horas y horas hablándolo con mi hermana en plan, ay, mira, ya se me ocurrió y voy a cambiar este detalle. Y al día siguiente vuelvo a cambiarlo otra vez. Eso por un lado, el tema del final, y lo que comentaba antes, hilarlo. Me he visto muchas veces, después de tener Hades publicado, que terminando bien he dicho, ay, podría haber puesto tal cosa en la primera parte, pero claro, ahora ya está editada. Entonces tienes que tener muy bien pensado o una idea bastante clara antes de arriesgarte a publicar una primera parte sin tener clarísimo lo que va a suceder en la tercera. Y de hecho, aunque esto parezca una tontería, se darán cuenta, leyéndose Bane Breaker, que hay muchísimos detalles en Hades que son indispensables en Bane Breaker. Simplemente contando con el detalle, un poquito spoiler, que en Hades aparecen 4 dominadores de Hades. Aunque eso no se sepa, son pequeños detalles que durante la novela de Hades han ido pasando, a las que le tienes que prestar atención y que tuve que hilarlas muy bien para que encajasen tanto en Bane Breaker como en Bane. Me encanta escribir trilogía para poder darle más vida a los personajes que no se quieren ser una novela autoconclusiva, pero la verdad es que a la vez entiendo tú que estás empezando a hacer una trilogía que es bastante complicada. Tratar de meter un tocho de uno solo, de 600 páginas y dividirlo entre. No, pero es cierto lo que ella comenta acerca de esto de hilar lo que ocurre en la primera novela, en la segunda, después en la tercera. Es lo que se denomina continuidad conceptual, y aquí está muy bien trabajado. El puente entre una novela y otra es perfecto, es preciso, aún a riesgo de que se haya quedado con cosas sin contar o cosas que podía haber cambiado y no pudo por estar ya la primera novela en manos de los lectores. Y yo confío a ciegas de que el puente será igual de exacto desde la segunda hasta la tercera, sobre todo por el final que nos trae esta novela, que seguramente cuando lo lean lo comentarán y se volverán un poco locos. Pero es verdad que lo que se nota en Melanie como autora, que a pesar de su juventud, sí tiene una gran ambición por contar historias. Y esto es muy importante defenderlo porque, a pesar de que los personajes transmiten muchos valores y de que se nota una integridad muy grande en esto, la novela en ningún caso tiene ese aspecto de parábola o de mensaje social, simplemente se basa en la intención pura y sana de contar una historia, ¿no? De entretener, que a veces es lo que los lectores queremos, adentrarnos en el universo que el autor nos plantea y dejar de lado el mundo que tenemos para introducirnos en ese mundo paralelo, y se disfruta muchísimo más cuando es tan rico y tan lleno de detalles como el que Melanie plantea, ¿no? Yo te quería preguntar por el tema del crowdfunding, que llevo 10 días ensayando para ver si lo podía pronunciar bien, creo que me ha salido más o menos bien. Porque, bueno, también soy un poco profano en este tipo de modalidades y quería que me contaras un poco qué significó la experiencia de trabajar así la publicación. Cuando contacté con Alentia Editorial, bueno, como algunos saben, la primera edición de Hades se hizo editada. Y claro, no tenía muy claro qué hacer con Bane Breaker, hasta que, gracias a Raquel, que es nuestra compañera escritora, conocí a Alentia Editorial y se los mandé a ellos y les gustó la novela. Y lo que me ofrecieron fue hacer un crowdfunding. Claro, la primera fue, me la van a editar, qué bien, yo acepto lo que sea. La verdad es que el crowdfunding me hace tener sentimientos encontrados y además muy marcados. Por un lado, me gustó mucho porque la novela llegó a todas partes. A mí me llegaron comentarios de la novela desde México y por lo menos 30 blogs ya saben de la existencia de Bane Breaker y ahora le piden a la editorial
saber que iba a tener la novela. Después la parte complicada fue el saber que tenía que cumplir una meta que realmente no era necesaria, porque simplemente era una preventa para que el editor supiera más o menos la tirada que hacer. Pero claro, uno siempre quiere cumplir con las expectativas y era un sufrimiento ese de ¡ay! Y si no llego, y había días que pensaba, nada, sin problema, tengo un montón de gente que me lo ha dicho, y al día siguiente pensaba, ¡oh Dios mío, me voy a quedar en un 10%! Y otra vez volví a ser positiva, y durante el mes que duró el crowdfunding tuve un carácter bipolar muy marcado, que me sufrieron mucho en mi casa, pero finalmente tuve la suerte de que el crowdfunding se completó. Por un lado, mediante la página del crowdfunding y por otro, por la propia página de la editorial. De hecho, superó el 100%, con lo que me quedé más que satisfecha. ¿Volvería a repetir un crowdfunding? Puede, pero con B, que ya sé que la gente que se va a leer Vein Breaker querrá Ben, porque otra vez pasar la etapa de bipolaridad, no sé si estaría dispuesta a sobrellevarla. Sin duda es importante, no solo para la hora de difundir la novela, sino que también supongo que habrá sido importante para ella el comprobar la fidelidad de los lectores hacia la continuidad de la saga. El momento en el que se ve tanto entusiasmo, y yo mismo, simplemente como uno de los primeros lectores, como encargado de presentar hoy, he notado el entusiasmo que había tanto en las redes sociales como en los blogs por este día, que muchos lo estaban esperando y que muchos estaban esperando a que me calle para tener el libro y empezar a leerlo. Iba a preguntar por los personajes, pero voy a dejar para el final, porque sin duda yo creo que es la parcela más importante de todo lo que nos ocupa. Y yo quería hacer una mención muy especial a la forma en la que Megan trabaja los elementos. Es algo que a medida que voy leyendo noto que se va perdiendo un poco en la narrativa actual, y es este tema de elementos cotidianos o simples objetos, que bien los maneja a lo largo de esta novela. Un anillo, por ejemplo, o otros elementos que son casi detalles mínimos, que bien introducidos están, sin que el lector sospeche la importancia que pueden tener. Este y otro, no voy a decir más porque no es plan, pero sí es verdad que están muy bien trabajados y no es algo que sea cantoso, sino que, como todo en la novela, me voy a quedar con los diálogos también, porque me pareció que están trabajados con mucha naturalidad y que utiliza un vocabulario muy cercano, pero como todo está escrito con una gran naturalidad. Se nota que a pesar del mundo de fantasía que ha creado y el microuniverso que ha propuesto, es una persona que narra con mucha sinceridad. Se nota que narra lo que su ojo visualiza y a lo mejor no intenta trampear, porque a veces los autores tenemos ese vicio de querer trampear en pos de atrapar un poco más al lector o a lo mejor dejarlo a medias con cosas. En este caso sí es verdad que la novela sufre un crescendo en su parte dramática, pero está narrado con mucha naturalidad y eso es importante. Ahora sí te pregunto por los personajes, no tanto por cada uno de ellos, ni por la irrupción de los nuevos, que son muy importantes en la trama, sino un poco por tu convivencia con sus personalidades, con tu forma de manejarlo y también con la forma de hacerlos interactuar, que a mí es una de las cosas que más me gustó de la novela. Yo, como siempre comento, en mis libros la creación del personaje es el paso más importante. De hecho, en la mayoría de las veces suelo crear una historia después de haber diseñado primero el personaje. La idea que tengo yo para crear personajes naturales es que siempre suelo coger pequeños detalles de personas que conozco, a lo mejor pequeñas manías, pequeñas anécdotas, pero es que si el lector no empatiza con el personaje, no lo va a querer. O sea, la novela realmente no llegará a ningún puerto. Aunque la historia sea buena, si tú no sufres con el personaje, si tú no te diviertes con el personaje, la novela no te va a llegar. Para mí, bueno, Dominadores de Almas, puedo encontrar con pelos y señales la vida de todos los personajes. De hecho, puedo decir que hay dominadores de almas, que como saben en el Book Trainer hay dominadores de almas con 647 años, hay otros que tienen 150, hay otros que tienen 5000.
serio, me di cuenta que de tontería nada. Yo estoy escribiendo y el personaje de Máster, argentino, es el que me va dictando. Yo no puedo decir una frase como esta. Tú sabes cómo soy. Tú sabes el tipo de frase que yo tengo que decir. Y esta que quieres que diga no va conmigo. Y es así. Realmente es así. Son los personajes los que van dictando el patrón de cómo actúan entre ellos y del estilo de cosas que tienen que decir y cómo tienen que actuar. Bueno, esto es un poco a lo que yo me refería cuando decía que se notaba que la novela era un trabajo muy sólido y muy bien hecho, ¿no? Porque voy a poner por ejemplo a Roberto Bolaño como ejemplo, que era un autor mexicano que trazaba un esquema de personajes y antes de empezar la redacción de la novela escribía una biografía de cada personaje. Todo esto de récord, nada de eso iba a aparecer en la novela, salvo detalles, pero que es importante para que un autor se maneje con la seguridad con la que vemos que Miren se maneja aquí. Claro, si vemos que tiene 5.000 años, la biografía de esta gente. Pero sí es muy importante que el autor tenga conocimiento pleno de los personajes y que no los maneje como pieza ligera, porque a esta altura del partido, vamos a decir que en literatura es muy difícil hacer algo nuevo. Es un arte tan antiguo y tan arcano que está casi todo hecho. Entonces la única forma que tenemos los autores de otorgar un sello de distinción o una seña de identidad es a través de la profundidad psicológica del personaje, y es algo que me ha logrado. Esto más para los fanáticos, que yo soy uno de ellos, que siempre nos gusta conocer los tiempos de trabajos y qué horarios tienes o cómo te manejas para la hora de escribir, si querés en la inspiración, si querés más en la disciplina o cómo es más o menos tu metodología de trabajo. Yo creo que mi principal método, mi principal método de trabajo es compartir con mi hermana las ideas que se me van ocurriendo. Tiene que pasar el filtro de mi hermana. Si la idea es buena, tira para adelante. Si no, me la cambia por completo y ella se queda tan pancha y yo vuelvo a reiniciar y se me vuelve a ocurrir la idea. El caso más claro está en Ade. Ade iba a ser una novela, el primer borrador, una novela autoconclusiva. Y por un detalle que ella me sugirió, que sucede en este libro, lo que todavía no les puedo comentar, para que se lo lean, se convirtió en la trilogía, que es para mí. Antes de empezar a escribir cualquier libro, solo tener bastante claro el principio, el nudo y el desenlace, para tener una idea y no ir tetearme por el camino. De hecho, suelo ser tan precisa a la hora de marcarme las pautas que a lo mejor del capítulo primero al capítulo 10 me hago pequeños esquemas y después lo voy tachando y lo voy rehaciendo una y otra vez hasta que me quede conforme. La idea original nunca será la idea definitiva, porque la idea siempre va a cambiar y según vayas escribiendo, cada vez irá cambiando más. En el caso de Windbreaker, lo que más me sorprendió fue un personaje en concreto, que ese personaje parece que cobró vida propia. Yo no tenía para nada planeado cómo iba a ser su vida y fue surgiendo. O sea, por mucho que tenga el método de trabajo, aunque en mi caso suele ser solo escribir por la mañana, por muy clara que tengas la idea, mientras vas escribiendo, siempre va a terminar cambiando y siempre va a tomar su propio curso. Supongo que Leandro lo sabe, que él sí que se trabaja en las novelas, que las escribe una vez y después las vuelve a escribir y envidio por ello mismo. Sí, eso es cuando falta talento hay que meter trabajo. Sí, es verdad que uno muchas veces intenta controlar tanto los personajes como la trama, como el desarrollo de una historia y eso cobra vida y es un poco como decía esa persona japonesa que no se me quedó. Verdad que llega un momento que uno siente que le dominan a uno. Yo voy a hacer una pregunta más, después el que quiera hacer cualquier pregunta por supuesto la puede hacer. Yo te quería preguntar un poco sobre el futuro, que bueno, el futuro sabemos que es Bane, que es un poco la culminación a este gran proyecto que has emprendido y que tanto éxito está teniendo y que yo seguro que va a ir todavía más porque la gente que se quedó ilusionada o que se quedó con un buen sabor de boca tras la primera novela se quedará encantada con esto, porque como digo, si bien la primera
tenía muchas virtudes estilísticas y estructurales. Siempre en una primera novela cuesta que el lector se enganche con la historia y demás, a pesar de que empieza con mucha fuerza con aquel prólogo, ¿no? Que termina siendo casi troncal en lo que es la historia en sí. Siempre cuesta que el lector se enganche a las diferentes vertientes conjunturales que tiene la historia, pero el que haya leído la primera novela y se adentre en esta segunda se va a sentir como en familia, ¿no? Porque ya conoce a los personajes y porque está interesado realmente en lo que les ocurre. Entonces ya sabemos que el futuro es Ben y que lo estamos esperando, sobre todo los que hemos leído la novela. Pero yo te quería preguntar también por Melanie Garzón fuera de Dominadores de Alma, ¿no? ¿Qué cosas tienes en mente o qué proyectos tienes en mente? Ahora mismo estoy un poco metida en la corrección de una novela titulada El Proyecto Borges, que si todo va bien, espero que salga antes de mí incluso, pero es si todo va bien. A ver, vamos a empezar con que es una novela de ficción, pero de ficción científica. Es ficción que se puede explicar científicamente. Salir de la fantasía. Tengo mucha gente que me pregunta, ¿y todas tus novelas son de género literario fantástico? Bueno, que con esto del fantástico, antes que nada, voy a comentar una cosa que me sucedió en la primera presentación. Ya la gente se está riendo porque sabe lo que voy a decir. Recuerdo mi primera presentación, yo nerviosísima, claro. Y claro, comenté, no, mi primera novela, escribí una novela fantástica, tal. Claro, fantástica, de género fantástico. Lo que no me imaginé es que la mayoría del público estaba pensando, ¡qué presumida! Dice que escribió una novela fantástica y no dice como si nada. El problema surgió que un par de charlas más adelante, acompañada de otro escritor, género fantástico, él no escribió una novela fantástica, él escribió dos. O sea que me superó con mucho. Volviendo al género, hace poco me dije, voy a escribir una novela que no sea de fantasía. Me lo propuse muy seriamente, pero mientras le daba vueltas, se convertía en una novela de fantasía. Y la verdad es que me enfadaba un poco conmigo mismo porque decía, ¿pero por qué? ¿Por qué siempre tengo que terminar que sea de fantasía? Hasta que me dije, ¿y por qué tengo que hacerlo diferente? Es lo que a mí me gusta, es con lo que me siento cómodo escribiendo. Tengo novelas de fantasía científica, fantasía que mezcla con novela negra, fantasía épica. La fantasía es lo que me gusta. ¿Por qué tengo que cambiar de género? Porque hay personas por ahí que dicen que la fantasía no merece la pena. Por lo que digan las otras personas, yo no voy a cambiar mi punto de vista. O sea que sí, tengo muchos proyectos y todos ellos siempre estarán encausados con el tema de la fantasía. ¿Tienes una pregunta? Bueno, ahora vamos a pasar a que Melanie nos cuente un poco la gente que se van a encontrar ustedes en esta novela, que como digo son muchos, muy variados, de diferentes procedencias, con personalidades muy variadas y quién mejor que ella para que no nos describa. Ya te voy a meter un poquito de break. Yo creo que la mejor manera que tengo de venderla, sé que no soy objetiva porque soy la autora, pero tengo que decir que para mí es mi novela preferida de las que he escrito. Si a ustedes les gustó Hades, que en muchos casos la gente me ha comentado, tengo ganas de Windbreaker, porque el final lo dejaste muy interesante. Si de Hades tienes ganas de Windbreaker, cuando te lea Windbreaker, por favor, no me llames pidiendo ya Rain, porque Rain tardará todavía un año en llegar. Este año que he tenido, ¿no?, como escritora, aunque ya llevo más de un año porque empecé con el tema de Ghost Nightmare, y bueno, pues eso quiero hablar un poquito de cómo ha sido mi experiencia. Durante un año que ya, más o menos, poco a poco, tengo 3 publicaciones, puedo empezar a considerarme una escritora. La verdad es que ha sido genial, porque me he visto con muchísimo apoyo. De hecho, tengo sobre todo mucha juventud que me ha llamado felicitándome, me ha agregado al Facebook para preguntarme por la novela, e incluso por Twitter me ha hecho comentarios. Pero sin embargo, por contrapartida, me he encontrado otra serie de comentarios en los que me han dicho
dicho, bueno, y lo peor de todo, no me lo han dicho directamente, sino me han lanzado líneas indirectas, alegando, pero tú eres muy joven, no deberías ser escritora todavía. Tu primera novela la autoeditaste, entonces quiere decir que no es buena. Otro comentario que me han hecho es, porque hables bien, no tienes que escribir bien. Y para redondear por tercero, han clasificado mis presentaciones como eventos en los que solo acuden mis amigos y unos pocos conocidos. A esas personas que hacen esos comentarios, en primer lugar decirle, sí, soy joven, tengo 26 años, llevo desde los 12 escribiendo y con 18 escribí mi primera novela. Sí, es verdad, autoedité Hades. Y ahora no solo sale Hades en una editorial, sino que además directamente me compré una trilogía. En tercer lugar, sí, vale, puede que hable bien en las presentaciones, pero si se leyesen mis libros, descubrirían que escribo mejor de lo que hago. Y para rematarlo, ¿piensan que mis presentaciones solo han 5 conocidos? Eso es porque no se han molestado en venir a mis presentaciones. Y con esto, casi doy por terminada la presentación, pero antes, para suavizar un poquito el tono de todo esto, efectivamente, voy a presentar a mi personaje. El personaje de Arma es un joven bastante misterioso. De hecho, todo el mundo sabe que nadie ni siquiera habla y es asexual, o sea, no se sabe si es hombre o mujer. Es un chico distante, frío, malhumorado, por lo que no me explico cómo puede tener tantos seguidores. Para nada. A mí es un personaje que realmente, para ser personaje mío, no me termina de caer bien. Entonces no me explico cómo hay tantísima gente que lo aprecia tanto y me amenaza como le pase algo a Arma, ya verás. Bueno, espero que me sigan queriendo cuando se lean las novelas. A mí me encanta, pero yo soy un poco retorcido. Suele gustar a la gente así. Y a ellos poco a poco han ido apareciendo seguidores. Y qué decir de ellos, es una chica con una fuerza brutal. Ella solita es capaz de levantar un coche. Así será si pega un bofetón. Que nadie pega más de uno. Hermione en Hades la verdad es que la conocemos bastante poco. El personaje de ella se relaciona no. Lo descubren muchísimo más en Bane Breaker que en Bane. Hades es una novela cortita que no tenía tiempo de desarrollar a todos los personajes. Y en esta descubrirán muchas más facetas de ella. Tania que aparece al final de Hades y es sin duda el personaje más importante, capaz de destruir a los Bane, una pieza clave para poder acabar con todos ellos. De Tania la verdad es que tengo poco que decir, bueno, lo que me suele comentar a la gente que se lo lee. Tania pasó de los años 80 directamente y entró de cabeza en el año 2000. Pues a la pobrecita, todo lo digital como que no se lleva muy bien con ella, en especial todo aquello que sea táctil, como podrán comprobar a lo largo del libro. Menos el peinado se lo podemos. Sí, un poquito a poco, y la ropa también. La líder de los Bane Breaker. La chica de la portada. La primera en toda la saga que se llama a sí misma dominadora de armas. Te dejarán helado, sí, y además, literalmente. Y la verdad es que en todos los sentidos. Heli suele generar bastante amor-odio. Hay gente a la que les cae bien y hay gente a la que me dice, pero de verdad hay alguien que pueda empatizar con esta mujer. Pero bueno, ya juzgarán ustedes mismos. ¿Sí? El otro Bane Breaker, Ned. Este chico es capaz de moverse variando las ondas de sonido, variando las frecuencias. Sé que es variando las frecuencias porque mi hermana me lo dijo, porque la verdad es que yo no tenía ni idea de cómo definir lo que es capaz de hacer. Mucha gente me pregunta de tu saga, ¿cuál es el personaje con el que más identificada te sientes? Obviamente, al personaje de Lee me parezco un poco físicamente, pero sin duda
aunque les parezca extraño, con quien más me identifico es con él. Claro, sí. ¿Por qué? Porque es un personaje que tiene una gran evolución y con la que me siento bastante reflejada. Muchos se preguntarán exactamente por qué, pero bueno, ya lo valorarán ustedes ahora sí. Y para terminar de presentar a los personajes, si Ale terminó con Thomas, pues la presentación tiene que terminar con Thomas. ¿Es un dominador de almas? ¿Es un creador de almas? ¿Es un creador de Bane? Thomas es sin duda uno de los personajes más misteriosos de toda la trilogía y que para bien o para mal, sin duda, no es lo que parece. Es uno de los personajes que yo creo que más me he trabajado y sin duda quien más me he trabajado su historia. En Bane Breaker dejo ver algunos detalles, pero es que la historia de Thomas es tan amplia que su historia se expande incluso hasta Bane. Así que no se pierdan detalle todo lo que sucede con Thomas, porque sin duda es muy importante. Y con esto ya. Yo quería, antes que empecé a pasar a que me firme el libro, agradecerle por haber venido. Sin duda que estarán encantados y con muchas ganas de tener el libro en las manos y bueno, gracias por habernos escuchado, por haber estado tan atentos y por compartir esta tarde con nosotros. El tema de tu hermana, a ver si ya la conviertes en patrimonio de todos los escritores de aquí, no las prestas un poco por cada uno, que no se tira mal. Ya llevo tiempo comentando con esas ustedes. Y bueno, cuando quieran pueden pasar aquí a la primera de y la verdad es que a todos los presentes, porque muchísimas gracias por venir y la gran mayoría de los que están aquí ya han comprado el vídeo. Para poner punto final, mi hermano me está haciendo señas porque... Ah, sí, cierto, Carlos me mata. Perdón Carlos, cuando veas el vídeo. A la editorial Alentia y a Carlos, que sin él no había conseguido publicar el libro. Y no solo apostó por Bane Breaker, sino por la trilogía al completo. Y ya con eso que estaré eternamente agradecida. Sí,